Bueno, bien, acá están. Entonces, vamos a empezar para que quede claro entonces esto, para que ya les quede claro la fecha a los que entren por el video. Lunes 29, test de lectura del parcial 2. Lunes 13 de julio, final especial online. Entra toda la bibliografía que subimos. Industria 4.0, inteligencia artificial y todo lo demás que ya saben. El del final especial online es de toda la materia. El del lunes 29, el test de lectura del parcial 2, es solamente sobre la bibliografía del parcial 2. Administración de procesos dinámicos, volvemos al proceso de toma de decisiones. Entonces, sí les decía que el proceso de toma de decisiones es lo más difícil de implementar en una empresa, tanto sea grande como pequeña, y que quizás en las empresas pequeñas tenemos menor problema por que tienen una tendencia a tener el proceso de decisión más centralizado. Y entonces acá entran a jugar dos temas claves, o dos palabras claves, que es centralización y descentralización. Y esto grábenselo muy fuertemente en las cabecitas. Cuando hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando exclusivamente de proceso decisorio, exclusivamente de decisiones, cuando hablamos de centralización y descentralización. Muchas veces confundimos este concepto con una dispersión geográfica de la organización. Entonces, en la dispersión geográfica asumimos el concepto de una empresa muy descentralizada y no tiene absolutamente nada que ver ese concepto respecto a la distribución geográfica. O sea que, volviendo, cuando hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando exclusivamente de decisión. De decisión. Muchas empresas se encuentran muy geográficamente distribuidas y tienen procesos de decisión muy centralizados. Por ejemplo, una de ellas es la banca financiera, los bancos. Los bancos. Antiguamente, hasta el año 95 aproximadamente, los procesos de decisión crediticios estaban descentralizados en cada una de las sucursales. El gerente de sucursal tenía la potestad de otorgar un crédito o no a un cliente. Hoy, cualquiera de ustedes que trabaja en un banco lo sabe, hoy el proceso de decisión de otorgar un crédito está absolutamente centralizado en justamente una unidad que se ocupa específicamente del análisis del riesgo crediticio, de la otorgación de créditos y del análisis del legajo del cliente respaldatorio de ese crédito que se va a otorgar. Entonces, nosotros podemos encontrar bancos que tienen 150 sucursales y resulta ser que el proceso de decisión de crédito, nada más ni nada menos que el otorgar créditos, que es una de las funciones básicas de un banco, no es una función excepcional, básica, está totalmente centralizada. Entonces, atención con esto, porque existe una creencia popular, por decirlo así, que la descentralización y la centralización está vinculada a la dispersión geográfica y está vinculada exclusivamente a la decisión. El grado de centralización o descentralización de las decisiones tiene que ver también mucho con la cultura organizacional, pero también tiene que ver mucho con el tipo de organización o el objeto organizacional, mejor dicho, como estuvimos viendo acá en el caso
de la decisión de otorgar un crédito o no. Pero, ¿cómo será en la industria petrolera entonces la decisión de establecer un proyecto en el cual se va a explorar si en una determinada zona hay petróleo o no hay petróleo? Ahí entramos a decisiones que, si bien están dentro de lo que podría llegar a ser el objeto organizacional de una empresa petrolera, de una industria petrolera, ya empiezan a jugar variables que van más allá de un papelito que sustenta un proceso crediticio. Es decir, vamos a invertir en tal zona que posiblemente haya petróleo para analizar, porque, bueno, yo no soy un experto, pero, por ejemplo, vos vas a una zona a perforar, primero tenés que verificar si hay petróleo. Bueno, el proceso de verificación para saber si en una zona hay petróleo es costosísimo. Además del proceso de decir, bueno, vamos a instalarlos ahí y perforar para ver si podemos llegar a ese petróleo que descubrimos o que suponemos que está. Obviamente hoy los procesos tecnológicos permiten mucha más asertividad sobre si hay o no petróleo. Pero bueno, o sea que estamos entrando en un terreno muy pantanoso en las organizaciones, donde la magnitud de las decisiones que hay que tomarse son muy variadas. Entonces el autor entra con un tema y te dice, mira, básicamente una decisión tiene dos temas. Él lo llama decisiones organizacionales, las decisiones en las organizaciones. Primero tenés que identificar el problema y después encontrarle una solución al problema. 98% de las decisiones aproximadamente tienen que ver con un problema que surge. Entonces, inmediatamente de esas dos cosas, te habla de decisiones programadas y decisiones no programadas. Y acá hay todo el mundo. Todo el mundo. Decisiones programadas, decisiones rutinarias, decisiones de rutina. Las decisiones de rutina, las decisiones programadas, por lo general, están incorporadas a un proceso que funciona y que, al ser algo repetitivo, el proceso lo repite. Bueno, si se oscureció es porque se me acaba de apagar una lámpara que está lejos, así que ahí quedará. Bien, entonces, las decisiones programadas, en principio, no aparentan presentar problemas. Pero hay muchas decisiones que, pese a ser reiterativas, la cultura organizacional no las prevé, y son aquellas organizaciones donde hay permanentes consultas sobre una decisión que debería estar medianamente programada. Por ejemplo, ¿qué decisiones podés tener en una organización que esté muy vinculada al proceso organizacional? La determinación de precios, por ejemplo. ¿Cuánto va a valer? No sé, yo vendo pinturas y fabriqué una nueva pintura que es aislante de ruidos y aislante de filtraciones de agua, y bueno, yo sé cuánto cuesta y qué precio le pongo. ¿Cuál es el proceso de decisión para establecer el precio? Lo que se llama pricing. ¿Cuál es ese proceso? Algunas empresas lo tienen medianamente establecido, pero ¿qué tienen esos procesos de particular? Bueno, ¿cuánto vale? Está bien, la pintura, suponete que valga, yo ya no sé cuánto sale una lata de 20 litros, estará en el orden de los 2.000 pesos, la verdad que no sé. Si alguien sabe cuánto está una lata de 20 litros de pintura, dígamelo, porque la verdad que no lo sé.
Pero suponete, 2.000 pesos, pero entran a jugar una serie de variables: qué precio lo tiene la competencia, cuánto por debajo de determinado competidor o cuánto por encima de determinado competidor tenemos que estar, cuánto está aumentando el mercado, qué demanda hay, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tenés todo ese bagaje de información que se suma al simple problema de establecer un precio. Entonces ahí se empiezan a complicar las decisiones. Y las decisiones programadas son aún más complicadas todavía, porque las decisiones no programadas son aquellas decisiones de temas sobre los cuales hasta ayer o hasta el momento que te llegó no eran conocidos. Por ejemplo, vamos al tema de la pandemia. La pandemia, al instalarse el problema de la pandemia y sobre todo las acciones que se tomaron fundamentalmente las acciones que se tomaron ante una gravedad de salud de esta magnitud mundial, en un primer momento eran absolutamente decisiones no programadas. Es decir, y casi te diría un caos absoluto. Y ahí tenés volvemos arriba a la identificación del problema y a la solución del problema. Y vos me dirás, identifico el problema, pero ¿qué soluciono? ¿El problema? No, realmente ninguno de nosotros tiene la solución de la pandemia. Estamos hablando de organizaciones, claro, hay organizaciones que sí están estudiando la vacuna contra el virus, pero en otro tipo de organizaciones comunes, en general, lo que tienen es el problema de cómo hacer frente a tamaña complejidad o al terrible parate del mercado o al cierre temporal de la empresa, porque muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas temporariamente, y muchas de ellas lo están todavía cerrados, y entonces esas decisiones no programadas parten también de identificación de un problema. Y escuchamos hablar ahora mucho de los protocolos. Los protocolos, esa palabra protocolo, en definitiva son, empezás a programar aquellos problemas que no eran programados. Entonces, el protocolo hace que decir, pará, vamos a poner orden. Todo este tema es así. Hoy muchos comercios abrieron al público con un determinado protocolo, con marcas en el piso, con protecciones para el personal, bla, bla, una serie de cosas que hoy pertenecen al campo de las decisiones programadas, pero que en un primer momento pertenecían primero al caos, y después se tornaron decisiones programadas. Entonces, ese tipo de circunstancias es lo que yo en realidad estoy haciendo largo esta introducción, porque quiero dejarles en claro la magnitud del problema de las decisiones en las organizaciones. Porque en este caso todavía no he incorporado cuando las decisiones, o por ejemplo, mejor dicho, cuando las decisiones no son tomadas por varias personas o intervienen varias personas en el proceso decisorio, y además de intervenir varias personas en el proceso decisorio, involucran tu decisión a una amplia gama de personas. Por ejemplo, más allá si estás de acuerdo o no, ya leo Sol, un segundo, más allá si estás de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno, eso es un tema tuyo y mío, por supuesto, eso no importa. Pero nadie puede negar que el alcance de las decisiones que toma un gobierno, para bien, para mal, como se te ocurra, es de una magnitud tremenda para el país. Entonces, ese es un tema que hay que entender de la toma de decisiones. A ver, Sol. Bueno, no necesariamente, Sol, es un acto automático que una decisión programada
una decisión no programada lleve a decisiones programadas. Lo que pasa es que si el problema, como yo te estaba hablando, de la pandemia persiste y vos tenés que encontrar la manera de reabrir tu negocio sobre la base de un esquema de pandemia, vos tenés que encontrarle la manera para hacerlo. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, yo tengo que ir por un tema de los lentes de contacto y tengo que ir a la óptica. Y la óptica tiene todo un proceso de solicitud de turnos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso, ese proceso, en realidad, muchos de ellos son decisiones programadas. Es decir, porque antes, ¿qué hacía? Yo me iba a la óptica, sacaba un número. O mejor dicho, esa óptica Forner tiene una recepción. Fíjate el proceso que tenía, el proceso de atención al cliente, todo el proceso de atención al cliente. Una decisión programada. La persona llegaba, decía, señor, te preguntaba el nombre, ya tenía, sabía si estabas o no en la lista de clientes, y ahí empezaba, te asignaba un número, te llamaban, ese es el proceso de atención. Entonces, no necesariamente hoy, mejor dicho, no hoy, no necesariamente cuando vos tomás decisiones no programadas conviertas en decisiones programadas. No necesariamente. Obviamente, si la decisión, la primera vez que se presenta el caso del COVID es una decisión no programada. Ya no es un problema no programado el tema del COVID para los efectos, digamos, en la sociedad, ¿no? Hasta cuando nosotros empezamos a dar clases era todo un caos y este profesor que no está, todo un lío que empieza, que hay cursos que no empiezan, todo era un caos. Hoy medianamente estamos ordenados, inclusive con decisiones que se tomaron hace una semana para establecer un nuevo orden, un nuevo orden. Mi alcance de toma de decisiones tiene los alumnos. Los alumnos. Ese es el alcance de la toma de decisiones. Yo puedo decirle, mire, estimados alumnos, acá está cumplido, nos veremos presencialmente cuando la facultad disponga. Pum, apago la compu, se terminó la historia, esa es una decisión y es una de las decisiones que yo podía adoptar ante una situación excepcional o no programada. Si estaba presencialmente, ahí ya tenía todo programado, ya tenía establecido. Entonces, eso en las organizaciones genera situaciones muy complejas y de una variabilidad que depende del problema que se presente no programado. Y justamente muchas de las cuestiones no programadas se presentan porque no podemos predecir todo lo que va a suceder, fundamentalmente en el entorno. Existen organizaciones donde existe un altísimo grado de formalización y donde las decisiones programadas están muy definidas o altamente definidas, que es la organización burocrática. Pero la organización burocrática tiene un entorno más estable. Yo les diría que, por ejemplo, las organizaciones públicas tienen un entorno más estable porque, por ejemplo, el de marcas y patentes tiene un procedimiento determinado y va a ser siempre igual el procedimiento determinado. El registro de sociedades en la Inspección General de Justicia tiene un procedimiento determinado. Es decir, el entorno donde se circunscribe, ¿se acuerdan ese
el entorno o ese ecosistema de esa organización es muy estable. Entonces, tienden a decisiones más, a la existencia de decisiones más programadas, otra tendencia programada. En cambio, en el tema de las organizaciones comunes, digamos, no públicas o privadas, las decisiones no programadas tienen una alta probabilidad de presentarse. Y ahí viene el tema. Y ahí viene la cuestión. No en vano, después de decisiones, tenemos que ver poder y política. Porque acá viene el tema y qué es lo más importante que quiero que se lleven de la clase de hoy. Y acá el autor entra en un grafiquito, pero que no se vuelvan locas o locos, es muy simple, donde dice la toma de decisiones en el entorno actual. Entonces parte, y es un poco lo que yo les estaba diciendo, que parte de en qué entorno estamos hoy. Dice, el entorno de negocios actual, fusiones, adquisiciones, desarrollo de nuevos productos, reestructuraciones, cambio, estrategia, presiones del entorno para cambiar, para evolucionar, porque de lo contrario te quedas detrás. Ese es el entorno de negocios actual, dinámico, donde permanentemente tenés que redefinir la situación de la compañía porque los ciclos de los negocios son cada vez más cortos, donde nadie puede sentarse a disfrutar de la victoria porque las victorias, entre comillas, son cada vez más efímeras. Entonces, en ese entorno de negocio se toman las decisiones, lo que te quiere decir el autor. No es para que te estudies el gráfico de memoria, este cuadrito de memoria. Y entonces, después bajando una línea más, te dice las decisiones que se toman dentro de la organización. Te marcó el entorno, dentro de la organización. Se basan en problemas más complejos y con mayor carga emocional. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué mayor carga emocional? Porque claro, cuando vos estás en la línea de gerencial o sos el CEO, es decir, la número uno o el número uno de la organización, vas a ganar mucha plata, pero estás absolutamente expuesta o expuesto. Entonces, tus decisiones están absolutamente expuestas. No solamente tus decisiones, sino lo que expreses y tu conducta. El liderazgo te expone. También te deja el poder para la toma de decisiones. Si te va bien, la vida te sonríe. Entonces, ese es el entorno de la toma de decisiones. O sea que no se toman las decisiones en las organizaciones tranquilitos, porque también es muy fácil criticar lo que se dice generalmente con el diario del lunes. Es decir, quien no sepa qué quiere decir eso, a eso es bastante viejo, porque antes las noticias salían tarde, pero te decían, es muy fácil criticar lo que se hace el viernes con el diario del lunes. Eso quería decir. Entonces, hoy vas a escuchar por ahí comúnmente, sí, con el diario del lunes, es como diciendo, está bien, ya sé, yo ya sé que pasó todo un proceso, pero bueno, algo hemos fallado, por ejemplo. Las decisiones se toman con mayor rapidez hoy. Justamente, ¿cuál es el principal inconveniente que tenemos en las organizaciones? Es el tiempo. El tiempo. Nunca hay tiempo en las organizaciones. Vos dirás, ¿por qué será así? No sé, pero cada vez hay mayor velocidad de tiempo, menor disponibilidad de tiempo. Y te diría que, bueno, es el bien más escaso que tenemos. Y justamente dentro de este proceso decisorio que te quería decir antes,
entra dentro de las decisiones programadas y dentro de las decisiones que se toman dentro del campo de la organización, entramos con la robótica en la toma de decisiones. Entonces, acá vas a encontrar muchos modelos de decisión que están sostenidos en la robótica. No te imagines un robot mecánico, ¿no? Estoy hablando de un software, ¿tá? Un software inteligente. Un software inteligente, un software comercial, porque nosotros creemos que estamos comprando un pasaje en avión o un hospedaje en un hotel en las Bermudas, creyendo que nos atiende alguien del otro lado, y no nos atiende nadie, nos está atendiendo un robot que nos lee y que nos pregunta cosas, toma decisiones en función de nuestras decisiones, nos va guiando, nos va guiando. Hay muchos procesos comerciales que están robotizados y que se están convirtiendo. Decisiones programadas, ¿son todas las mismas decisiones? No, pero las podés guiar. ¿A través de qué? De un modelo que está computarizado. Bueno, entonces, siguiendo con lo que se toman en las organizaciones, se requiere un mayor número de personas que trabajen en la organización. Bueno, ya está, no da para mucho más esta historia, que, que esto es solamente para expresarte la complejidad en la toma de decisiones. Cuando vos tomás decisiones individuales, cuando te sentás a resolver un problema, empieza el tema de verificar, monitorear todo el entorno de la decisión. A ver, ¿qué es lo que tengo que decidir? Pero vos sabés que esto es un tema que no es muy común, no es muy común. Que la gente se adopte y decir, espera un poquito, espera, tranquilízate, sentate, ¿qué querés que decida? ¿Para qué te estás sentando adelante mío preguntándome algo? ¿Cuál es el dilema que tenés? Entonces ahí te lleva al segundo punto, es definir el problema de la decisión. Entonces, ya ahí vos tenés que ser la persona que extraes de la otra persona que te trae el problema esa situación no programada. Quizás, por lo menos extraes el problema. Capaz que programado decís, pero escúchame, si este problema se resuelve así. Si no, entonces empezás a establecer los objetivos de la decisión y diagnosticar el problema. Estoy en el punto 3 y 4. ¿Qué grado de gravedad tiene el tema esto? ¿Qué es un problema? Por ejemplo, hoy abro que la gente salga a trabajar por el tremendo impacto económico, gravísimo impacto económico, cierro. Tenés un problema mayúsculo, independientemente de la opinión que cada uno de nosotros podemos tener, ninguno puede negar que es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Se suma el otro problema, que después, fíjate vos cómo son los procesos de toma de decisión. Esto es individual, pero bueno, yo te voy sumando todo. El tema es que te dice tu ministro de salud, mirá, está muy lindo, está bien, pero mirá que yo ya tengo terapia intensiva un 70%. Bueno, pero yo no puedo tener la economía parada porque no tengamos, no tengamos la capacidad para atender a todos los enfermos, diría otro. Por ejemplo, puede decir otro colaborador tuyo o colaboradora. Y ahí tenés el proceso de decisión. Y en el medio estás vos para tomar la decisión. Todavía no la tomaste. Todavía estás diagnosticando el problema. Tampoco es que podés escribirlo, diagnosticar el problema. Es decir, bueno.
Vos podés tomar una decisión y decir, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer parcialmente la cosa. Vamos a ir hasta acá. ¿Hasta acá qué es? Hasta acá. ¿Hasta acá qué es? No voy a abrir las fronteras todavía. O sí la abro. Nosotros estamos viendo en Europa que se están abriendo las fronteras. Otro entorno. Ya pasaron el proceso. Un proceso dolorosísimo. Y están entrando en verano. Nosotros estamos entrando en invierno y no pasamos el proceso. Y además tenemos toda la información del otro proceso. Más complejo. ¿Será mejor o será peor? En algunos casos quizás es mejor tener la información, pero desde el punto de vista emocional quizás sea peor haber tenido la información anticipada. No estoy concluyendo, te estoy tirando cosas para la comprensión, no te estoy tirando cosas como juzgando lo que se está haciendo ahora. Digo, emocionalmente, quizás afecte mucho más el hecho de ver lo que les pasó a los otros países y lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, entonces, en definitiva. Bien, cuando tenés diagnosticado el problema, empezás a desarrollar alternativas. Bueno, vamos por acá. No, lo que pasa es que... Y la empezás a evaluar. Y elegir el final, el punto 7, te dice elegir la mejor alternativa. Yo no sé si existe eso. Si el proceso es simple, sí. Es bastante difícil establecer cuál es la mejor alternativa, porque una de las cosas que uno carece cuando toma una decisión es de información, o toda la información necesaria al menos para tomar la decisión. Porque realmente uno toma decisiones bajo una incógnita tremenda, con una incertidumbre tremenda. Cuando uno le empieza a asumir probabilidades a las decisiones o a las ocurrencias de hechos, mejor dicho, más que a las decisiones, la probabilidad lo que está indicando en realidad es cuánta información tenés del hecho o no. Vos tirás una moneda al aire, me acuerdo, mi profesor, no tengo una moneda acá a mano, pero mi profesor de Oniscanchi, de teoría de la decisión, justamente, y hablaba y tiró una moneda al aire, puso la mano así, la moneda cayó acá y la tapó. Le dijo, ¿cuál es la probabilidad de que sea cara o cruz? Para ustedes. Le estoy preguntando a ustedes. Obviamente, todos me van a responder con certeza 50%. Y para mí, yo acabo de ver la moneda, entonces sé si es caro o cruz, con lo cual para mí es una certeza. Quiere decir que la probabilidad del 50% es para ustedes que no saben, pero para mí que la vi es otro tema. Y con esa explicación Oniscanchi me dejó clarísimo que la probabilidad de que ocurra un hecho depende de la información con que contamos sobre ese hecho. Y entonces tenerlo en cuenta cuando vos estás en un proceso de toma de decisiones y cuando estás implementando un proceso de toma de decisiones. Vos me dirás, ¿pero qué proceso de toma de decisiones me habla? Cualquiera. Vos estás en una empresa con 2 sucursales, no te lo complico mucho, con 2 sucursales. 2. O te hablo el otro tema de decisiones. Mirá vos lo que pasa, lo que pasa en restaurantes. Te lo voy a hacer muy simple. Vos tenés una carta, qué sé yo, un salmón con, con papas, con papas hervidas y nada, hay aceite de oliva. Chao, ya tenés el plato. Y entonces el mozo te viene, marchame un salmón, pero partirlo al medio y hacerlo compartir. No, no, mirá, no, pará. Para compartir es otra historia. Para compartir es distinto.
No compartimos, los platos no se comparten los platos, y si se comparten los platos hay un recargo de tanto. Algunos lo tienen establecido a eso. ¿Y vos cómo sabés si en un local lo hacen y en el otro local no lo hacen? Es muy difícil establecer qué decisiones se toman en las empresas. Si se toman decisiones que tienen la potestad de tomarlas o no. ¿Cómo armas todo un esquema de decisiones? ¿Hasta qué decisión vos camarero, podés adoptar? ¿Por qué un camarero no puede decir, bueno, sí, yo te hago un 50% de descuento, no te hagas problema? ¿Por qué? Fíjense, el problema, no estoy hablando mal de los camareros, estoy tratando de llevarles a un tema de intereses en las organizaciones. Imagínense esto a nivel gerencial, hasta dónde se va, porque el camarero, ¿qué cobra? ¿Qué está pensando en el momento que está atendiendo una mesa? ¿Qué les parece que piensa un camarero? Camarero, mozo, yo le digo camarero porque estoy acostumbrado a trabajar ahí, o trabajé hace 1000 años. Pero bueno, ¿qué les parece que piensa? Sí, señora Lucila, la propina. Piensa en la propina. Exactamente, muy bien. Así es, Mauricio Morera, piensa en la propina. Entonces, ahí tenés el conflicto de intereses. Si él le hace un 20% de descuento, las probabilidades de que su propina aumente son muy altas. Y ahí tenés el conflicto de intereses a la hora de tomar decisiones. Y vos dirás, bueno, pero eso es muy fácil. Se controlan los descuentos. No doy descuentos. Bueno, perfecto. Ahí empezás a programar las decisiones. Pero vos programando las decisiones de no dar descuentos, estás eliminando la posibilidad de que se tomen otras decisiones. Entonces, no hay descuentos. O los descuentos se toman si, solo si lo decide el encargado del local, con autorización del encargado local. Pero tenés el otro problema además. Vamos a suponer que no estamos hablando de dolo, ¿no? Estamos hablando de intereses. No estoy hablando de personas buenas o malas, o que roban o que no roban. Vamos a suponer el encargado del local, que el encargado del local toma la decisión. ¿Y vos cómo sabés si el encargado de la decisión, si el encargado del local toma bien las decisiones respecto a los descuentos o no? Lo tenés que medir. Entonces necesitas un sistema de información para medir los descuentos que está otorgando ese local, y en qué turno se dan, y qué persona lo da, y a qué mesa se lo dio, y cuánto fue el total de la mesa y por qué. Y ahí tenés la manera de ir controlando las decisiones. Es un tema complejo el de controlar las decisiones. Y el proceso en sí de toma de decisiones también es un tema complejo, porque involucra decisiones no programadas, involucra también programar las decisiones para evitar las decisiones no programadas. Es decir, que vos tenés que pensar las cosas no programadas que se le pueden presentar a una persona para evitar que el sistema quede bloqueado por una falta de decisión. Bien, es un tema complejo el del tema de las decisiones, muy complejo en las organizaciones. Hace falta mucha disciplina, y justamente en este proceso de toma de decisiones está la famosa frase delegación, porque vas a encontrar que muchas personas dice, lo que pasa es que el empresario pyme no sabe delegar. O lo agarran a un gerente y dicen, vos, lo que pasa es que no sabe delegar.
Puede ser que tengan razón, no lo sé bien, pero está vinculado a esto. No es solamente saber o no delegar, sino crear las instancias para que se pueda llegar a delegar. Porque si vos delegás, no estás delegando que, bueno, está bien, esto que yo lo hacía, lo hacés vos. No, esto que yo decidía, lo decidís vos, que es otra cosa totalmente distinta. Porque si vos como gerente quedás absorbido por el presente permanentemente, ¿quién mira hacia adelante? Posiblemente haya niveles gerenciales donde vos tenés que estar absorbido por las operaciones. Un gerente de operaciones, por ejemplo. Estás absorbido por las operaciones. Perfecto, ahí estamos bien. Y tu obligación es que las decisiones, la mayor cantidad de las decisiones, sean programadas. Pero en un momento determinado puede ser que la línea colapse, la línea de producción me estoy refiriendo, la línea de producción colapse. ¿Por qué? Porque se cayó el software. Listo. Ahí tenés todo un tema no programado. O sea que las decisiones están vinculadas a la historia de delegar y no delegar. Recuerden esto siempre cuando estén hablando de decisiones. Yo te voy a explicar esto, el proceso de decisiones programadas. El autor habla de Trueque y la racionalidad limitada. Claro, ¿qué es este esquema? No sé si ustedes saben que el rombo siempre una decisión, ¿no? En los flujogramas, el rombo siempre es una decisión. Este es un gráfico que no tiene no respeta ninguna norma respecto a flujogramas ni nada. Es un gráfico que el autor trata de explicar algo, que yo se los voy a resumir de alguna manera para que comprendan el concepto, no para que sepan dibujar este gráfico, este cuadro de memoria. Vos por un lado tenés algo tan viejo como el libro de Herbert Simon, donde hablaba de la racionalidad limitada, es decir, la limitación de nuestra cabecita. Nosotros podemos dar hasta donde damos, ¿qué vamos a hacer? O sea que el tiempo, la información, los recursos, tenemos esa limitación. Bastante lógico saber, ¿no? Saber ese concepto. Nosotros tenemos, lo primero que tenemos es eso. Aunque muy pocas veces, cuando tomamos una decisión, nos tomamos verdadera conciencia de esa situación, de nuestra limitación, Después tenés restricciones organizacionales, que tiene que ver con la cultura, la estructura corporativa, qué sé yo, miles de restricciones que vos ya sabés, viste que vos por ahí, ustedes que son jóvenes, tienen el vínculo con sus padres muy fresco, y por ahí en tu casa, si algunos de ustedes están viviendo con sus padres todavía, vos ya sabés que hay cosas que puedes hacer y no puedes hacer. ¿Por qué la sabes hacer? ¿Por qué lo sabes? Porque ya sabes, porque pasa. Yo sé que si hago esto, en mi casa se hace un lío, mejor ni me quiero. No estoy de acuerdo, pero no quiero problema. Bueno, las organizaciones pasa lo mismo. Entonces, también tenés las restricciones personales que tienen que ver con satisfacer tus necesidades, tu ego, tu ambición, etcétera, etcétera. Eso juega un cóctel muy complejo. Y fíjate que siempre está la palabra trueque, que no es más que una negociación, que vos estableces con todo ese bagaje de cosas para ver hasta cierto punto qué te conviene decidir en ese momento. Por eso cuando yo veo que criticamos a los políticos, y no estoy defendiendo a los políticos, estoy analizando lo que es una persona con poder,
Es absolutamente lógico que la persona sea especulativa respecto a estas cuestiones que yo les estoy diciendo. Y mientras más arriba esté en una organización, más juegan estas cuestiones y se suman más y más y más. La lógica del poder es totalmente distinta a nuestra lógica común. Por eso vas a notar que en el poder, dependiendo de los intereses en conflictos, en un momento determinado son enemigos y en otro momento hacen coaliciones porque tienen intereses a favor en un determinado momento. Y después se pueden convertir en conflicto y se ayudan en ese momento y después se dejan de ayudar. Esa es la lógica del poder. Podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, te podrá gustar o no gustar, pero el poder lleva con esa lógica miles y miles de años en el mundo, con distintas herramientas. Pero la lógica del poder sigue siendo la misma y la lógica de la toma de decisión política pasa por estos factores. Por eso es tan complejo y a veces desde nuestro lugar tan simple de decidir qué voy a cenar esta noche, qué me voy a poner, bueno, no, importa poco lo que te pones, pero bueno, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, que en una vida simple, que para mí me alcanza, ojo, no estoy diciendo que sea una mala vida, o que dónde voy a viajar, si podríamos volver a viajar y todas esas historias, está todo bárbaro. Pero la gente que está en ese entorno está permanentemente sometida a estas situaciones. Y en las grandes organizaciones y los dueños de las organizaciones medianas y pequeñas están sometidos a este esquema de decisión. Entonces vas a entrar a algunos modelos. Este es el modelo de una universidad, incertidumbre, conflicto. Y fíjate que te habla de formación de una coalición. Lo que estábamos hablando. Por eso es que no te estoy... Te podrás dar una idea, ya te lo estoy anticipando, que no, yo no te voy a tomar el modelo así de memoria, porque no sirve de nada. Pues si yo te tomo esto, mañana te lo vas a olvidar. Está bien, ahora ni siquiera lo vas a tener ver en la bibliografía, pero ¿cuál es la importancia de este modelo? La importancia de este modelo es que cuando la cosa se pone complicada, empiezan a las necesidades de tener modelos para tomar decisiones. ¿Qué es una coalición? La coalición es cuando vos te juntás con gente que comparten ciertos intereses con vos. Esa es una coalición. La coalición justamente es una resultante de la política. Las coaliciones políticas. Y en las organizaciones se da muy comúnmente las coaliciones políticas. Y a veces no te conviene tomar una decisión en contra de una coalición que sea muy fuerte en la organización o muy dominante en la organización. Bien, ya vamos terminando. Así que, bueno, este modelo, léanlo, mírenlo, es el modelo incremental de toma de decisiones. Véanlo por arriba, no lo voy a dar, la verdad no tengo ganas. Entonces, identificación y solución de problemas en entornos inciertos. Cuando la identificación del problema es incierta, se aplica un modelo. Es necesario un proceso político y social. Es decir, muy lindo el modelo, pero después tenés que negociar. Crear una coalición es buscar un acuerdo y resolver el conflicto acerca de las metas y los problemas y las prioridades de los problemas. Es decir, cuando vos te ves que se junta Kicillof, el presidente de la nación, y Larreta, más o menos están haciendo esto. Más o menos están haciendo esto. A ver, pero vos me decís, escúchame, si estamos hablando de la pandemia y yo tengo que laburar porque no la... Sí, sí, sí. Ahí tenés, porque hay muchos temas, muchos problemas dando vuelta y además
como cultura organizacional, suponiendo que nuestro país sea si bien es una organización, pero bueno, muy amplia, pero supongamos que lo reducimos al concepto de una organización, también estamos pagando el precio de no haber hecho muchas cosas que deberíamos haber hecho antes. Claro, los tres quizás que están discutiendo el problema no son responsables directos de la historia del que no hay lo que debería estar y ahora no está. Pero bueno, el tema pasa por ahí. El tema pasa por ahí. No estoy criticando, estoy tratando de ponerles en clima lo que es tomar decisiones de la envergadura que estamos analizando. Y en las organizaciones pasa, no solamente pasa en la política. A veces veo, y en las empresas hay muchísima política también, muchísima política e intereses cruzados. Cuando la solución del problema es incierta, se aplica el modelo de decisión incremental, dice. Miren los dos modelos y van a ver. Se requiere un proceso incremental de sondeos en base a la eliminación de errores. Fíjate que el problema incremental de sondeo ya te está diciendo cómo es la historia. Es decir, antes de tomar la decisión, claro, vos podrás decir, pero che, si vos habías visto el tema de la inteligencia artificial, que había muchas cosas que yo podía sondear virtualmente antes de tomar la decisión. Ahí lo tenés. Por eso te hago ver inteligencia artificial. Para que comprendas qué es la inteligencia artificial, no para que seas experto y experta. Si querés serlo, obviamente hay muchísimos caminos para hacerlo. Pero la inteligencia artificial hoy está trabajando con la teoría, se me fue el nombre, neurolingüística, porque uno de los principales inconvenientes que tiene la inteligencia artificial es determinar en qué idioma estás escribiendo, no el idioma, sino ya modismo idiomático estás escribiendo. Como para, si vos poner che, que el programa no te, que el software no diga Che Guevara. Ah, si pone che está hablando de Che Guevara. No, pues dice che porque nosotros decimos che para poder leer la documentación escrita o la documentación online que está dando vuelta. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema. Resolver los problemas en pequeños pasos, es decir, difícilmente puedas adoptar una decisión definitiva y determinante. Fíjate lo que estamos haciendo ahora. Bueno, vamos a hacer tomo una decisión hasta dónde, hasta el tanto de junio, hasta el tanto de mayo, vas tomando, es decir, vas como circunscribiendo el tema, Insisto, críticas afuera. Pero te voy dando el ejemplo de lo que te está diciendo acá, de cómo en la práctica se ve. Quizás necesitarían conocer un poquito más estas cosas. Quizás, ¿no? Bueno, acá te dice reciclar e intentar de nuevo cuando está bloqueado. Claro, llegas a un momento en la toma de decisión que quedas bloqueado. A veces cuando tenés demasiada información, empezás a hacer agua para procesar la información. Y entra a jugar la intuición. La intuición es algo que se tiene o no. Hay mucha gente intuitiva, con una gran capacidad intuitiva. Yo no sé si la tengo o no, pero me equivoqué menos con la intuición que con la razón. Y es cuando vos decís, ¿por qué no habré hecho lo que creía que vengo a tomar? La pensé y al final me equivoqué. A veces la razón no alcanza para tomar una decisión. Y hay muchas grandes decisiones que se toman más por la intuición que por la razón. Por ejemplo, el 6 de junio de 1944
se produjo el mayor movimiento bélico que se conozca en la historia de la humanidad, que se llamó Día D. El Día D estaba programado para el 5 de junio. El mayor problema de tamaña invasión que se produjo desde Inglaterra, de todos los aliados, hacia la Europa ocupada por los nazis, era sostener la operación en secreto. Estamos hablando de casi 80 años atrás, ¿no? Y entonces Eisenhower, que tenía a cargo toda esa tremenda operación de los aliados, había muchísima tormenta, se tuvo que suspender el 5 de junio y el 6 de junio le dijeron, mira, no sabemos cómo va a ser el día, tenemos que ir como sea. No, pero tenemos que ir como sea. La información era el contrario, el clima, te daban la información, ¿no? Porque el clima está malo, mira, tenemos que ir. Porque si un día más, y ya lo saben, vamos ya. Y te jugás. ¿Cuál es la probabilidad? Y ahí decís, pero pará, escuchame, y el modelo de decisión y las probabilidades, se fue todo. Tenés que tomar la decisión y tenés que jugarte el pellejo. Vaya si se lo jugó en ese momento, le salió bien. Si le hubiera salido mal, estaríamos hablando del mayor fracaso y seguramente lo hubieran juzgado por tomar una decisión cuando todas las personas no se lo recomendaban, todos sus allegados no se lo recomendaban, dado el estado del clima. Pero bueno, así es la vida. Bien, por último, tienen los famosos cuadros que le da a este hombre de cuando se toman el enfoque racional, cuando se toma la ciencia de la organización, en el punto 2, el individual, la organización, esto lo miran. Pero lo más importante del tema de decisiones es que le quede grabado que es un tema sumamente complejo en las organizaciones, que entra a jugar mucho el poder y la política, mucho las coaliciones. Estamos hablando de decisiones importantes, estamos hablando en entornos sumamente dinámicos y estamos hablando de resolver problemas. ¿Para qué contratan a un profesional? Para resolver problemas. Nadie nos va a preguntar sobre la teoría. Nadie nos va a preguntar sobre la teoría, ni les va a importar que si ustedes resuelven un problema aplicaron algo de DAF o no aplicaron algo de DAF. Nadie les va a preguntar eso. Es como tampoco vos le preguntarías a un médico qué hizo para salvarte tu vida. No sé qué hiciste, flaco, te agradezco mucho, me salvaste la vida, gracias. Los profesionales estamos para resolver problemas. Bueno, nos queda el último tema, poder y política, que lo veremos la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. Como siempre les digo, yo no tengo apuro, pero bueno, ya ha pasado 1 hora y pico, es duro seguir el tema. Si no hay preguntas, ha sido un placer. Nos vemos el jueves que viene, nos vemos. Nos encontramos el jueves que viene y ya con la última clase, y el otro lunes ya tenemos el test de lectura. Que tengan mucha suerte, a no abatirse, fuerza, que todo pasa, todo va a pasar. Ya se van a poder juntar a tomar cosas, a tomar tragos y todas esas cosas. Mucha suerte. Chao, hasta pronto.